Bueno, pues vamos a estar desarrollando, o más bien dicho, continuando con el tema del día de ayer. Y yo sé que es un tema muy interesante, al menos para mí lo es. Esta cuestión del galut, del exilio. Y vamos a tratar de, ¿cómo se dice? A levantar o comenzar de donde terminamos el día de ayer, que fue, pues que estábamos hablando con relación al galut, al exilio, la cuestión del redentor final. Y estuvimos viendo pues que tiene que ver con el Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Que pues como dice la tradición misma, librará, aleluya, estoy aquí tratando de acomodar aquí mi música de fondo, amén, ok, librará, como dice la tradición, una guerra contra las fuerzas del mal que oprimen a Israel. En otras palabras, luchará contra Edom. Y ya vimos quién es Edom, ¿verdad? Más que un lugar geográfico, Edom es, o una etnia, Edom es literalmente el sistema inicuo, el sistema, como se conoce en la mente hebrea, Ra'á, de donde se deriva la palabra Rasha también. Ra'á, que es malo, ¿verdad? Rasha, también malo. Rasha es malo, Ra'á es el mal. Entonces, a partir de este entendimiento, debemos comprender que Mashiach ben Yosef viene a luchar y a librar esta guerra contra las fuerzas precisamente de Edom que oprimen a Israel. Y por demás está ya explicar quién es Israel. Sabemos que estamos hablando de la dispersión, del exilio. Todos aquellos que de alguna manera u otra nos identificamos con el pueblo de Israel. Tal vez usted no, pero yo recuerdo a mi abuelita que decía, porque yo le pregunté en una ocasión, pues, ¿de dónde, qué somos, no? Porque allá en la capital de México se ven muchas razas, etnias. Y yo me preguntaba si era, pues, al de zapoteca o toltoneca o yo no sé, ¿verdad? Pero yo le pregunté una vez a mi abuelita y ella me dijo, no, hijito, nosotros venimos de España. Así, fue una respuesta así de simple. Entonces, siempre ella nos decía que veníamos de España. Y inclusive tengo una tía que ella se cree española y hasta habla como española. Ella no nació en España, pero como nos decían que veníamos de España, pues ella pensaba que eran simplemente española, ¿no? Y habla así con la y con la, usted sabe, ¿no? Pero pues no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos que realmente lo que había acontecido en el tiempo de que, pues de España precisamente se vinieron nuestros antepasados y poblaron todo Latinoamérica. Pero a lo que, bueno, regresando a esta cuestión, las fuerzas del mal que oprimen a Israel, fíjese bien cómo lo pone el Sheliach, creo que es Pablo, sí, Shaul. Allá en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12, que dice, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien Mashiach ben David matará con el aliento de su boca, y reducirá a la impotencia con la aparición de su presencia, inicuo, cuya presencia es conforme a la actividad del Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim envía una fuerza de error para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta?
quiere decir que este misterio, como se dice en hebreo, Ra, de maldad, de iniquidad, es literalmente lo que está oprimiendo al pueblo de Israel en estos tiempos. Así que, pues, meditando en esta cuestión, obviamente es una batalla que se está librando actualmente. No es algo que se va a librar, sino que se está librando. Y que vemos, oiga bien, que esta batalla ya está en acción, en otras palabras. Es decir, el litigio sobre el punto específico de la primogenitura está dado, ya que aún a Edom el Eterno le envía, oiga bien, un poder engañoso para que crean la mentira, como dice la Escritura, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, oiga bien, en la injusticia. ¿Y qué es la injusticia? ¿Dónde obtenemos la justicia? ¿Dónde está declarada la justicia del Eterno? Sino en su bendita ley. Así que, amados, tenemos que meditar, ¿verdad? Porque al momento de que nosotros decimos que no necesitamos más leyes de parte del Eterno o las leyes del Eterno que rijan nuestras vidas, lo que estamos haciendo es literalmente entregándonos a la injusticia. Porque sin la justicia de Dios, del Eterno, no hay nada. La justicia del hombre, como dice la ira del hombre, la justicia del hombre no obra la justicia del Eterno. Así que la batalla, como vuelvo a repetir, está dada. Y no es, oiga bien, contra hombres, contra mujeres, contra estados, sino literalmente contra el misterio de la iniquidad, representado en diferentes doctrinas engañosas, representada en, vamos a decir, ciencia, la ciencia moderna, representada en las diferentes religiones. Dice que se les ha dado un poder engañoso, un poder dado para persuadir y, oiga bien, ¿para qué? Sino para adjudicarse ser el mismo pueblo del Eterno. O sea, en otras palabras, usurpar el lugar que le corresponde al Eterno y a su ungido. O sea, va a venir, Edom va a venir, en otras palabras, como si él mismo fuera el Eterno, como si él mismo fuera el Mashiach. Y se va a disfrazar de primogénito. Se va a disfrazar de la novia del Cordero. Se va a disfrazar, ¿por qué no?, hasta de Torah. Pero va a estar muy lejos de realmente, oiga, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque ahorita acá en Estados Unidos hay unas mentadas novelas, ¿verdad?, que han salido con nombres bíblicos. El Príncipe de Egipto, los 10 mandamientos, la Tierra Prometida. Todas estas son series que, según eso, han extraído de la Biblia, son enseñanzas de la Biblia, pero están adulteradas todas estas cuestiones, porque lo que encontramos ahí es solamente blasfemia a la verdad del Eterno. Y no solamente eso, sino que encontramos la enseñanza de Edom dentro de esas novelas. La forma que es Edom, la forma en que se comporta, la forma traicionera, la forma odiosa, la forma celosa, todo lo que tiene Edom está depositado en esas novelas con nombres bíblicos. ¡Qué vergüenza de aquellos que están contemplando estas novelas y no se dan ni siquiera cuenta que dónde están todos los errores garrafales y vamos a decir, la forma en que niegan la veracidad de las Sagradas Escrituras? Qué vergüenza que no haya gente que pueda tener, que no tenga el discernimiento espiritual para entender que lo que están viendo en la televisión es la enseñanza de Edom, que están siendo entrenados por el mismo Edom, que están allí siendo presa dentro del gran pez,
que es Edom. Oiga, qué tremendo, amado. Y ahorita pues vamos a ir desarrollando este estudio donde nos vamos a dar cuenta que pues en el exilio es precisamente la guerra que estamos librando. La guerra contra Edom, que usurpa el lugar que no le corresponde. Así que vemos entonces que en este mundo, lo que se llama en la mente hebrea el mundo de las cáscaras, porque aquí todo está envuelto en una cáscara. Los clipot le llaman, es el mundo inferior, lo más bajo que pueda uno decir que estamos en el nivel de donde comenzamos aquí en esta vida, encerrados en un cuerpo, en una carnalidad de la que debemos de salir. Ese es el verdadero galut que realmente la Escritura nos quiere dar a conocer. No solamente algo físico, sino hay algo más allá de la enseñanza de la bendita Torah. Y en todo ello nos damos cuenta que hay un nivel, una balanza. No que nosotros tengamos que manipular la balanza para obtener el favor del Eterno, como lo hace Edom mismo, que piensa que haciendo males y haciendo bienes anivela su justicia, sino por el contrario, entendiendo que es el mismo Ra, el mismo mal, lo que el Eterno emplea para elevar a sus escogidos por medio de su sehud, por medio de su mérito. O sea, ¿a qué me refiero? A que en la lucha que libramos, amados, se nos va a dar ese mérito, se nos va a dar esa corona de vida, pero solamente si vencemos, si salimos triunfantes de esta lucha contra Edom. Al que venciere se le dará la corona de vida. Esas son las palabras del maestro. Así que, amados, entendiendo esta cuestión, el Ra está dado, el mal entonces está dado para que los justos tengan acceso a una porción del Olam Jabá, del mundo venidero, un pedacito de gloria, en otras palabras, cuando nosotros vencemos el mal, que es literalmente la fuerza que lleva a la elevación del justo, que tenemos que vencer, y solamente si la vencemos, porque si no lo vencemos, es todo lo contrario. Vergüenza y confusión por no vencer las fuerzas con las que estamos luchando en contra de Edom. Son fuerzas simplemente que ya no son de esta dimensión, del mundo de los clipot, de las cáscaras, sino que tiene que ver algo más allá. Una lucha que se está librando en lo espiritual. El galut es, en otras palabras, el exilio es espiritual. Y esta batalla, pues, como vuelvo a repetir, es dada desde un principio, es la batalla del cuerpo, de lo corporal, por lo cual es la batalla del Mashiach ben Yosef, que, oiga bien, ya triunfó, que ya nos dio la forma de vencer, de salir más que vencedores. ¿Se da cuenta qué tremendo? Como dice el Rav Shaul, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, ¿contra qué? Contra los ejércitos de Ra, de la maldad. Contra los ejércitos de la maldad. Qué tremendo, amado. O sea que realmente esta cuestión es de vida o muerte. Y mira cómo está el mundo, dormido, en el exilio, en el galut. Y mientras estemos así, sin ganar la batalla contra Roma, contra Edom, entonces seremos, oiga bien, víctimas
precisamente de sus engaños, de sus doctrinas mentirosas, de su luz engañosa que hace tropezar al pueblo de Israel. Así que la batalla no se ha librado todavía. Quiero recordarles simplemente una expresión que Yeshua dijo: no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y él está hablando acerca de la lucha, de la batalla final que se va a librar y que literalmente el pueblo de Israel será triunfante en ese momento. Pero él está hablando acerca, oiga bien, de la generación. Porque cuando se habla en la mente hebrea de generación a generación, se habla, por ejemplo, de un patriarca a otro patriarca. Por ejemplo, de David de Shlomo a David, de Moshe a Josué. ¿Me entiende? Esa es de generación a generación. Entonces también igualmente, si entendemos el concepto que Yeshua está hablando aquí, quiere decir que la generación de la que él está hablando es la generación de Mashiach ben Yosef a la generación de Mashiach ben David. ¿Se da cuenta? Ahora entendemos. Porque muchos lo quieren ver de generación en generación físicamente. Y obviamente ya pasaron muchas generaciones y no se cumplió. Pero es que tienen que entender que aquí el Rebe, nuestro Rabí, Yeshua, está hablando acerca de la manifestación personal como Mashiach ben Yosef hasta que viniera la generación del Mashiach ben David. Y cuando la generación del Mashiach ben David se manifieste, oiga bien, qué tremendo, estas cosas serán cumplidas. El Mashiach ben David se manifestará dentro de su pueblo, en medio de su pueblo, Israel. Así que es interesante entender este concepto, ¿verdad? Porque Edom lo que está haciendo realmente es luchando y usurpando la verdadera identidad de nuestro amado Yeshua. Lo ha reemplazado por otro Yeshua. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo allá nos decía, que tuviéramos mucho cuidado con esta cuestión de que nos predicaran otro evangelio, otra besora, u otro Yeshua, o otro Jesús del que hemos conocido. ¿Se da cuenta? Entonces, lo malo está luchando y está, oiga bien, trabajando arduamente para propagar todas estas engaños, todas estas cuestiones, haciéndose pasar. Es más, el otro día vino aquí un doctor a darme una revista de ciencia, donde ya la ciencia dice que ya está por todos los colegios de los jóvenes, en las escuelas dominicales cristianas. Están abarcando un tremendo terreno, la ciencia, diciendo que ya ellos han descubierto que sí, Dios existe. O sea, la serpiente de la ciencia metiéndose dentro de las congregaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Y es precisamente lo que es el exilio, amados. Es, por decirlo así, como un gran pez que nos ha tragado, que ha tragado muchos peces. Y que si no escapan de ese gran pez, van a terminar siendo la comida de ese gran pez. Pero para los que pueden escapar de ese gran pez, entonces se puede decir, han salido del exilio. Y Yeshua nos ha dado ya la autoridad y el poder de haber salido de la boca del gran pez. ¿Se da cuenta? Por eso, y vamos a estar, a ver si nos da tiempo el día de hoy para hablar acerca de los 3 días y 3 noches a lo que Yeshua se refería, que tampoco son 3 días y 3 noches literales. Y vamos a desarrollar esa cuestión, porque en realidad, si fueran literales, Yeshua hubiera dicho, les voy a dar la señal de 3 noches y 3 días, porque eso es la mentalidad correcta en lo hebreo.
no 3 días y 3 noches. Pero ahí nos está dando una clave, que mientras estemos con Edom, van a ser 3 días y 3 noches, no 3 noches y 3 días, porque estamos en el calendario de Edom. Y muchos no quieren salir del calendario de Edom. No quieren transportarse al calendario del Eterno, porque pues hay muchas implicaciones, ¿verdad? Les cuesta. Pero vamos a ver qué nos aconseja acá nuestra hermana Araceli. Buenos días, hermana Araceli. Es tremendo, hombre. Por la razón de que 700 años antes de la salida de la era común, el pueblo de Israel pues fue echado al exilio. 130 y tantos años después, Judá, pero vemos que el pueblo de Judá pues fue llevado a Babilonia y 70 años después regresan. El pueblo de Israel no regresó, pero estaba escrito que cuando el Mashiach viniera, él regresaría del exilio a Israel. Y vemos que lo está haciendo, porque ya por donde quiera están las personas retornando a la escritura, a la Torá, a los mandamientos, pero el enemigo ha estado trabajando también bastante fuerte para que sigan en el exilio. Sigan en el exilio, porque es del alma, es espiritual. Y siguen todavía metidos aquí y allá sin salir. Entonces tenemos que esforzarnos por pedirle al Padre. Por eso es necesario estar orando, gimiendo, intercediendo, para que el Padre nos revele sus verdades y podamos nosotros estar preparados. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad, la emet y la vida. Entonces, si no venimos por Él, va a ser imposible. Mientras estemos queriendo quitar a Yeshua de aquí y de allá y poner otras cosas primero que el camino que es Yeshua, no se va a poder. Él es nuestro maestro. Por eso Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender de Él. Él es el maestro. Pedirle sabiduría de lo alto, pedirle que nos revele lo que está pasando y principalmente que tenemos que nacer de nuevo, porque si la persona no nace de nuevo, por eso no nos podemos entender. Hablamos diferente idioma. Tenemos que prepararnos para ese momento, porque si no, vendrá nuestro amado Yeshua y no lo van a poder ver. Entonces, qué tremendo es eso. Tenemos que seguir esforzándonos en buscar de Él cada día. Aleluya, así es, amada hermana. Algo muy interesante que me llama la atención es de que las palabras de Yeshua cuando dijo, no llaméis a nadie rabí, rabí, porque solo uno es vuestro rabí, el Mashiach. ¿Correcto? Estas palabras a veces no las comprendemos, pensamos que tiene que ver con el nombre exacto, pero no, aquí está hablando, si lo tomamos así como nuestros hermanos de Judá, volviendo a lo de la generación en generación o de generación a generación, donde para ellos también una generación es de un tal rabino a otro tal rabino, ¿verdad? Entonces, por eso Yeshua dice, no llaméis mientras está Mashiach ben Yosef aquí, ¿verdad? Él es el Mashiach. Y no le llaméis a nadie más Mashiach hasta que vuelva Él. Vamos a poder usar esa palabra otra vez, rabí. Porque solamente es de generación a generación. De rabí que viene siendo Mashiach ben Yosef a rabí Mashiach ben David. Aleluya, qué tremendo, qué revelación, amado. Es algo importantísimo entender entonces estas cuestiones en la mentalidad hebrea, porque en nuestra mentalidad occidental jamás podremos entenderlas. Hay un comentario de nuestros hermanos de Judá que dice, no es sin razón que la tradición conoce al Mashiach, hijo de Yosef, ben Yosef, como el Mashiach del lado del cuerpo. Se da cuenta de lo material, de lo terrenal. Pero ellos siguen diciendo, y dice, como el Mashiach del lado, dice, voy a volverlo a leer. No es sin razón que la tradición conoce al Mashiach, hijo de Yosef, como el Mashiach del lado del cuerpo, y al Mashiach, hijo de David, que sería Ben David, como el Mashiach del lado de la Neshama, que es el alma, quienes finalmente son uno a pesar de toda la distancia que pareciera separar sus respectivos destinos al principio. ¿Se da cuenta? Por el otro lado, pues nos damos cuenta que también Schneerson, quien fue un rabino también judío, que murió hace poco y que algunos lo tienen como el Mesías, pero él dijo, yo no estoy de acuerdo en eso, pero él dijo esta frase,
esta última generación del exilio esta es la última generación del exilio, oiga bien, y la primera de la redención. Una vez más, él dijo, esta es la última generación del exilio y la primera de la redención. Estamos hablando ahí, ¿se da cuenta? De generación a generación. De la generación de Mashiach ben Yosef a la generación de Mashiach ben David. Y bueno, y por ello, entonces, ahora podemos tocar el punto de los 3 días y las 3 noches de las que Yeshua dijo que se daría solamente señal. Y esto los podemos nombrar de la siguiente manera, los 3 días y el galut. El galut, el exilio, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando, y es precisamente el trabajo de Mashiach que tenía que desarrollar. Por eso, precisamente, no creen en Yeshua, porque ellos están esperando ¿cómo se dice? Que el exilio, ¿verdad? La Geulá, la redención sea física. Pero en realidad lo que vino a hacer Mashiach ben Yosef es comenzar la redención espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí, como él dijo, vamos a leer aquí en Mateo capítulo 12, verso 39 al 40, donde dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los principales coanim, sacerdotes y por los soferim, ¿verdad? Los escribas, y que sea muerto y sea resucitado al tercer día. Ok, así lo dice en Lucas, pero vamos a leer Mateo. Dice, la generación malvada y adúltera está buscando señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, Hanabí, el profeta, porque exactamente como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué tremendo! Es importante entonces notar un detalle aquí de estos 2 textos. ¿Por qué aparece primero el número 3 en referencia a los días en que el Mashiach ben Yosef debe permanecer muerto corporalmente? ¿Verdad? Hablamos corporalmente porque sabemos que él no pudo permanecer muerto, ni siquiera los justos cuando mueren se les considera muertos, sino duermen. Entonces, como dijimos, aquí se usa un juego podemos hacer un juego de palabras, de letras, para formar diferentes palabras y para entender, ¿verdad?, la conexión que tiene el galut, ¿verdad?, con los 3 días y las 3 noches, ¿verdad? Porque comenzamos primero con el número. ¿Por qué 3 y no por qué 7? ¿Y por qué no 12? ¿Por qué no 26? Etcétera. Bueno, porque tiene que ver la palabra, si vemos la palabra galut, ¿verdad? Gimel, ¿verdad? Que viene a ser la Gimel, ¿perdón? Sí, la número 3 del alefato hebreo. Y literalmente podemos decir que esta Gimel y el exilio están conectados, hay una conexión ahí, y ahorita lo voy a explicar. Vamos a analizar esta cuestión de los 3 días y 3 noches. La palabra galut, ¿verdad? Gimel, Lamed, Bab y Tav, que literalmente, oiga bien, nos habla en numerología. Vamos a hacer la Gimel 3, la Lamed el número 30, la Bab el número 6 y la Tav el número 400. Y vemos que aquí la Gimel y la Lamed, ¿verdad?, que viene a ser la raíz de la palabra galut, está ahí relacionada con los 3 días que mencionó precisamente Yeshua, ¿verdad? O sea, vemos que Yona ya vivió, porque aquí tomamos la raíz que es la palabra gal, que es la Gimel y la Lamed. Gal simplemente significa onda o fuente de agua. ¿Se da cuenta? Entonces, a partir de allí, entendemos entonces que hay una lección espiritual que aprendemos de este galut, de este exilio, que ya Jonás ya atravesó en el vientre del pez. Jonás es un ejemplo
del exilio en el que nos encontramos hoy. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que el galut, el exilio, entonces se relaciona con estos 3 días, representada por la Gimel. ¿Se da cuenta? Y que literalmente, así como Jonás también fue devuelto hacia la tierra por el mismo pez, ¿verdad? Lo vomitó a los 3 días y 3 noches. Asimismo también nosotros debemos de resucitar de este galut, de este exilio en el que nos encontramos. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de salir de todas las artimañas que Edom está plantando a nuestro alrededor. ¿Se da cuenta? Entonces, todos los exilios los podemos resumir aquí en esto. O sea que todos los exilios tienen el mismo propósito, en otras palabras, ¿de qué? De dar vida a los muertos, de dar vida, de sacar de ese exilio de muerte a vida, a resurrección de vida. Y es precisamente lo que Yeshua hizo. Él nos dio vida y vida en abundancia. Después de estar, ¿dónde? Después de estar en las tinieblas, después de estar dentro del vientre del pez, en el exilio atrapados, el pez grande que es Edom. Recuerde, el pez grande siempre se come al más chiquito. Entonces lo que tenemos que hacer por medio del Mashiach Ben Yosef es elevarnos, salir de este galut. Se da cuenta, para entonces comenzar la restauración en nuestras vidas. Así que es importante entender que Edom representa precisamente a Roma, al Ra'á que estamos hablando, a la maldad. O sea, en otras palabras, estar en el galut es como estar sin ruach, porque también de ahí podemos obtener, si usted le añade una mem a la gimel y a la lamet, viene la palabra golem, que significa cuerpo sin espíritu, sin alma. Un cuerpo sin alma. O sea que los que están en este galut de Edom son muertos sin alma. Son muertos vivientes, pero no tienen alma. Están secos, están muertos, están dormidos. Como lo dijo el apóstol Pablo, muchos duermen todavía, y precisamente el Eterno me estaba diciendo, ¿sabías que muchos que dicen que ya retornaron no han retornado en realidad? Dije, Kadosh, papá, a ver, explícame eso. Dice, sí, muchos se jactan de que ya llegaron a raíz hebrea, que ya esto, pero siguen en Edom, siguen en el exilio de Edom, no han salido de ahí, solamente adoptaron una religión, pero realmente su alma sigue atrapada bajo los tentáculos de Roma, de Edom. Amén, pues sí, así es. Y lo mira uno en la forma de comportamiento que tienen, porque les habla uno con aquella alegría de todo lo que está haciendo nuestro Mashiach, y pues el retorno a los mandamientos, a estar guardando la oración como debe de ser, mañana, tarde y noche, ese deseo que tiene uno de buscar del Padre, de aprender, de gozarnos, y pues no, los ve uno en otro lado. Uno quiere hablarles, uno quiere enseñarles, y ellos están dormidos, no escuchan, por más que uno les está hablando, no escuchan. Entonces es lo que nos muestra el Eterno, están tan preocupados, por eso dice cuando Yeshua los llamó y todos se excusaron. Y es lo que pasa con mucho pueblo, están en la excusa, están en el pozo de estar del debate, en esto, el otro, y en sus preocupaciones, en el afán del dinero, en el afán de tantas cosas, en el afán de este mundo, y solamente tienen un nombre, son religiosos solamente, pero no están vivos, no han nacido de nuevo, sus huesos siguen secos. Entonces, por eso tenemos que estar orando, por eso tenemos que seguir clamando y seguir dando la palabra, para que esa palabra los despierte
y les dé vida, porque Yeshua es la palabra. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que tenemos que seguir buscando de él más. Así es, hermana Araceli. Bueno, vamos a continuar con esta cuestión. No vamos a terminar el día de hoy, pero si les interesa, pues vamos a continuar el día de mañana, si está bueno el tema. Muy bien, vamos a continuar. Ahora entendemos, pues, amados, la idea o el concepto que leemos allá en Ezequiel de los huesos secos. ¿Se da cuenta por qué? Porque también ahí, perdón, en Ezequiel, donde dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Eterno, de Jehová. ¿Verdad? Y empezó, ya sabemos lo que resultó. Empezaron a tomar vida, empezaron a formarse, pero la Escritura dice que eran muchísimos sobre la faz del campo. Se da cuenta, y ahí está otra vez, entendemos el misterio del exilio ahí, lo vemos en acción. Los 3 días y las 3 noches no literalmente son días literales, sino es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en que se permanece en ese exilio hasta que se vuelve a tomar vida. En otras palabras, mientras estamos en el exilio, somos como los golem. Espíritus, cuerpos sin alma, ¿verdad? Ahí nada más, sin nefesh, sin nada, muertos. Entonces, ¿qué es un muerto sino aquel que no tiene nefesh, vida? Por el otro lado, debemos preguntarnos de qué animal no se toma su sangre como vida en la bendita Torah. ¿De qué animal no se presentan sacrificios? Bueno, existe solamente una respuesta. El único animal cuya sangre no se considera vida en la bendita Torah es, y la que no se usaba para nada en los sacrificios, es el pez, la sangre del pez. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues ocultamente para el Malhut Hashamayim, o sea, para el reino de los cielos. Ahora entramos un poquito en el reino de los cielos. Para el reino de los cielos, los peces entonces son muertos, están muertos. Están desnutridos. Están muriéndose de hambre. Están maltratados. Están en peceras de agua sucia. ¿Se da cuenta? Están moribundos. Sin vida, sin nefesh, sin alma. Así como ¿cómo se dice? Análogamente, Israel también está así en la diáspora. Se da cuenta, y por eso es que Yeshua usa el término. Se da cuenta de que nos haría pescadores de hombres. Ahora ya vamos entendiendo la cuestión de os haré pescadores de hombres. Y como vuelvo a repetir, no voy a terminar el día de hoy, se nos está acabando el tiempo. Le voy a permitir aquí a la Jod Araceli que dé sus últimas palabras ahí porque ya vamos a salir del aire. Es por eso, amados, que tenemos que hablar en su idioma. Por esa razón es que necesitamos buscar a estos pescados, a estos peces que se están muriendo de hambre, y hablarles en su idioma, para que ellos puedan venir y comenzar a buscar de nuestro Padre Eterno. Porque las religiones los han llenado de muchas cosas, pero no les han dado la verdad. Entonces es tan importante enseñarlos de una manera sencilla para que ellos puedan venir, volver a la vida y comenzar a guardar esos mandamientos con todo su corazón, con toda su alma, las fiestas del Eterno, porque y al momento que ellos comiencen a guardar las fiestas del Eterno, entonces van a dejar todo aquello que no es bueno, porque es bien triste mirar al pueblo que se dice pueblo de Dios, pueblo del Eterno, guardando fiestas paganas. Ahí están en todo tipo de fiestas paganas, y eso no está bien, porque somos Israel. Israel tiene una constitución
la constitución que el Padre nos ha dado. Y tenemos unas fiestas que es bien importante guardarlas porque son ensayos para el Olam Jabá, para el mundo venidero. Así es que pues es importante seguir enseñando cada día para la restauración del pueblo de Israel. Y bueno, amados, hemos llegado al fin de este programa.